Buenos días a todas y a todos los participantes que nos acompañáis hoy, viernes 21 de mayo, en las jornadas online sobre trastorno del espectro alcohólico fetal, TEAF. Y hoy vamos a tratar el tema de TEAF y escuela, estrategias educativas, un tema también bastante importante. Nos acompaña, como no, otra de las grandes profesionales que tenemos a nivel nacional, que es Marga Muñiz Aguilar. Si te parece, Marga, voy a hablar un poquito de ti, pero primero darte la bienvenida a Extremadura, a estas jornadas. Te agradezco con todo el trabajo que tenéis, el que hoy nos estés acompañando. Y espero y deseo que, bueno, pues que tu ponencia sea un gran éxito, que seguramente sea así. Bueno, si hablamos de Marga Muñiz, ¿qué podemos decir? Pues es orientadora educativa y profesional, logopeda, máster en asesoramiento en materia de adopción, especialista con dilatada experiencia en el tratamiento de menores con trastorno del espectro alcohólico fetal, trastorno del apego, adversidad en la infancia temprana, dificultades de aprendizaje y problemas de comportamiento. Es conferenciante, docente en cursos organizados por los centros de recursos de profesorado en distintas comunidades autónomas, directora científica y docente en diversos cursos de la Escuela de Familias Adoptivas, acogedoras y colaboradoras dependientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Imparte talleres y jornadas formativas para familias y profesionales organizados por entidades públicas y privadas. Es escritora, autora de numerosos artículos sobre infancia, adolescencia, adopción, familia y crecimiento personal. Es autora de varios libros, Cuando las niñas y los niños no vienen de París, Otra forma de aprender es posible, Recursos de la vida cotidiana para mejorar el rendimiento escolar, 101 ejercicios para enseñar a aprender, de la novela Detrás de tu mirada y coautora del libro Neuropsicología del abandono y el maltrato infantil. Actualmente es presidenta de Tolerancia Cero y codirectora de La Ventana, un extenso currículum que seguro que hoy, bueno, pues lo va a trasladar toda su profesionalidad y todos sus contenidos en esta ponencia. Si te parece, Marga, te doy paso y muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por la organización de esta jornada. Para mí siempre es un placer estar en Extremadura, aunque sea virtualmente. Bueno, tenemos bastantes lazos de años ya, pues colaborando con AFADEX y también con Seru Hobby, el servicio de adopción. En fin, que tenemos ya una trayectoria y siempre es un placer. Así que encantada de estar aquí con vosotros. Gracias. Cuando quieras, Marga. Pues como habéis comentado antes, hoy vamos a tratar un tema que es bastante, es como el caballo de batalla de las familias y los menores y jóvenes y adolescentes que padecen el trastorno del espectro alcohólico fetal. Al ser muy desconocido este trastorno, en los entornos educativos se suele confundir con el TDAH, que es simplemente uno de los rasgos del TEAF, pero no es el único ni el más, digamos, el más grave. Digamos que el mito de Sísifo nos puede servir para entender un poquito lo que significa aprender para un alumno que tiene TEAF. ¿Por qué? Porque para un alumno que tiene TEAF, aprender es volver a empezar. Si esto no lo tiene claro el profesorado y la familia, pues realmente van a ocurrir pues bastantes situaciones complicadas porque es difícil entender que un alumno en un momento dado sepa, por ejemplo, la tabla de multiplicar y al día siguiente ya no la sepa. Se suele malinterpretar, se suele pensar que bueno, hoy no quiere o hoy está vago, perezoso, etcétera, ¿no? Cuando realmente no es así, es que de verdad que se le ha olvidado y que tenemos que volver a empezar el aprendizaje que sea, el que se le haya olvidado, ¿no? Entonces, por eso me gusta
comparar lo que significa aprender para un alumno con TEAF con este mito, porque en la mitología griega, Sísifo, pues digamos que fue condenado a cumplir un castigo que, bueno, como todos sabéis, consistía en empujar una gran piedra cuesta arriba por una ladera muy empinada, pero el problema era que antes de que llegara a la cima, la piedra volvía a rodar hacia abajo y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el principio, una y otra vez, ¿no? Entonces, quiero que os quedéis con esta imagen del mito de Sísifo, si queréis entender bien lo que significa aprender para una persona que tiene TEAF. Es lo que ocurre no solamente con los alumnos que tienen TEAF, sino con todos aquellos que han sufrido adversidad en la infancia temprana. El TEAF es una de estas adversidades, una de las más graves, digamos, pero no es la única. Vamos a ver entonces ahora algunas características de estos alumnos que tienen TEAF. Como he dicho antes, necesitan una constante repetición de lo que se supone que ya ha aprendido, pues porque lo olvida con facilidad. Y como he dicho antes, también se puede confundir con una actitud negativista, pero sin embargo no se trata de negativismo, sino de una de las consecuencias más nefastas de la ingesta de alcohol durante el embarazo. En las sesiones anteriores supongo que os han comentado pues que realmente el único consumo seguro durante el embarazo de alcohol es el consumo cero. Ni siquiera el consumo social es inocuo, puede dejar secuelas, ¿no? Por lo tanto, una de las características más nefastas de este consumo es la necesidad de volver a aprender lo que supuestamente ya se ha aprendido. Otra de las características es que son muy literales, por lo cual les cuesta entender el humor, las palabras de doble sentido, los refranes, las metáforas, las frases idiomáticas. Y realmente cuando estamos hablando, pues muchas veces usamos estas expresiones. Pues cuando un profesor, una profesora está enseñando y usa estas expresiones, pues el alumno que tiene TEAF, pues ahí va a tener como un vacío, un hueco, con lo cual se perderá la explicación completa, porque si tiene un vacío, no ha entendido lo que has querido decir con el uso de esa metáfora, pues difícilmente va a entender lo que hayas explicado. Después tiene mucha dificultad para transferir y generalizar lo aprendido, es decir, que tú si le enseñas que en matemática, por ejemplo, ¿no? Que cuando hay que repartir algo, eso es una división, pues van a aprender mecánicamente que cuando en un enunciado de un problema diga repartir, pues ya saben que es dividir. Pero si por un casual en vez de repartir ponen distribuir, pues probablemente ahora ya no sepan qué hacer. Es decir, el concepto de división que implica reparto, distribución, etcétera, el concepto como es abstracto, le cuesta mucho la abstracción, pues el concepto no lo va a aprender, va a aprender la mecánica, pero por eso le cuesta mucho generalizar esto que ha aprendido y aplicarlo a otros contextos. También algunas actitudes que se pueden interpretar como pereza, falta de esfuerzo, son en realidad síntomas del daño neurológico que padecen. El TEAF es un trastorno invisible, con lo cual tú ves al alumno, bueno, algunos tienen pues algunos rasgos típicos, como ya habrán explicado, ¿no? Pero estos rasgos típicos son desconocidos para la mayoría de las personas, con lo cual a simple vista no se aprecia que tenga ninguna discapacidad ese alumno o esa alumna. Con lo cual, este daño neurológico no se va a ver. Si tú tienes un alumno que es ciego o tiene una deficiencia auditiva o tiene síndrome de Down, pues a simple vista tú ya aprecias que tiene una discapacidad. En el caso del TEAF, como no es visible el daño neurológico, pues muchas de las actitudes que tienen se pueden confundir, en este caso, por ejemplo, con pereza o falta de esfuerzo. Lo que ocurre es que ellos tienen que hacer un esfuerzo ingente para hacer las actividades más sencillas que para los demás requieran muy poco esfuerzo. Para ellos requiere tal cantidad de energía el estar concentrado, pendiente de lo que tienen que hacer, que por eso también se cansan antes. Y como tienen problemas de concentración importantes, pues también pueden parecer que están poco motivados, pero realmente no es que están poco motivados, es que la mayoría de las veces se pierden en el discurso, en la explicación, etcétera, con lo cual
lo siguiente, claro, es la distracción, pero la distracción no es el inicio del problema. El inicio del problema es su dificultad, pues, por ejemplo, para interpretar la información que está dando el profesor o la profesora en ese momento. Después también tienen problemas para el establecimiento de metas, para la formación de planes, para el inicio de actividades, para hacer operaciones mentales, para autorregularse en las tareas y después para llevarlas a cabo de manera eficiente. ¿Aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las que nos permiten hacer todas estas actividades. Nos permiten planificar una actividad, organizarla y ejecutarla. Es, como se suele decir, de las funciones ejecutivas, el director de orquesta. Pues si el director de orquesta no está digamos, en una condición de madurez necesaria, aunque tenga distintas habilidades, el director de orquesta, digamos, no sabe dirigir a todos los componentes de la orquesta. Por eso esto también despista mucho, porque a veces dice, a ver, mira, si se le da muy bien esto, se le da muy bien aquello, ¿cómo es que después es incapaz? Bueno, pues porque las funciones ejecutivas son las que hacen que todo esto trabaje de forma coordinada. Y si esas funciones ejecutivas no pueden efectuar su trabajo, pues realmente el aprendizaje se complica mucho. Después, otra de las características es que no relacionan las experiencias de causa-efecto. Lo que es obvio y evidente para los demás, para ellos puede pasar totalmente desapercibido. Esta es la razón por la que no aprenden de sus errores. Es decir, que caen una y otra vez en el mismo error, pero porque le falta la capacidad para entender que un acto, un hecho, tiene una consecuencia lógica. Este principio de causa-efecto es fundamental, por ejemplo, en matemáticas para la resolución de problemas, ¿no? Entonces, por esto, estos alumnos, estos estudiantes, tienen muchos problemas con las matemáticas, porque pueden aprender, digamos, todo lo que es la mecánica, pero les cuesta mucho entender los enunciados de los problemas, precisamente por eso, porque tienen dificultades con el principio de causa-efecto. Después, estos niños se cansan antes que el resto. Se cansan antes que el resto porque están haciendo un sobreesfuerzo, cuando los demás nada más que están haciendo un esfuerzo. Entonces, los periodos de trabajo tienen que ser más cortos. Sin embargo, lamentablemente, como tardan mucho en hacer las tareas, pues a veces se les priva del recreo para que lo terminen o se les manda la tarea a casa porque no les ha dado tiempo de hacerla en clase. Pues todo esto es totalmente contraproducente en el caso de estos estudiantes, porque a mayor tiempo trabajando, peor producción de lo que están haciendo. Con lo cual, lo que hace falta son periodos cortos de trabajo y descansos. Periodos de trabajo y descansos. Y lo típico esto de estar toda la tarde haciendo deberes, pues es totalmente contraproducente en el caso de estos chavales. También hacen comentarios que no se asocian con la situación. Es decir, que en clase están hablando de un tema, el maestro o la maestra hace una pregunta, que levante la mano quien quiera contestar y puede que ellos la levanten y salgan por petenera, digamos. Hablen de algo que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Esto también se suele malinterpretar y pensar que, bueno, que están haciendo el payaso, que quieren interrumpir la clase, pero realmente no. Es que, digamos que él o ella en ese momento estaba pensando en otra cosa y contesta a lo que está pensando, no a lo que le han preguntado. Entonces, esto también es importante tenerlo presente porque muchas veces se les sanciona y se les castiga por conductas, digamos, que no son intencionadas, que son consecuencias del daño neurológico que padecen. Después son estudiantes, alumnos y alumnas muy fácilmente manipulables e influenciables, con lo cual, ¿qué ocurre? Que muchas veces, digamos que son como la punta del iceberg de una conducta disruptiva en clase. A ellos se les va a ver, pero probablemente ellos no han sido los creadores de la idea, han sido influenciados, manipulados por algún otro compañero o compañera y se les ve a ellos, pero ellos no son realmente los que han iniciado esa conducta. Ellos tienen mucha necesidad de aceptación porque les cuesta hacer amigos y mantenerlos. Entonces, con tal de tener contacto, aceptación, sentirse aceptados por el grupo, pueden llegar a hacer cualquier cosa que otro compañero le proponga, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo presente y por eso es fundamental que en el centro haya
una persona que conozca este trastorno, que cuando este alumno o esta alumna esté inmerso en alguna de estas situaciones conflictivas, actúe de mediador o mediadora a esta persona, porque si no se va a malinterpretar muchísimo estas conductas. Incluso se pueden ellos autoinculpar del hecho que se haya cometido sin haberlo sido, simplemente porque a veces contestan lo que se espera que contesten. Si ellos creen que la profesora está esperando que él diga que ha sido él, pues lo va a decir aunque no lo haya hecho. Entonces, todas estas conductas son muy a tener en cuenta, porque se está siendo a veces injustamente punitivos con ellos. Después, bajo presión, se muestran testarudos, irritables, con un lenguaje y unas conductas repetitivas, incluso a veces agresivas, ¿no? Entonces, la presión no es la mejor de las herramientas para trabajar con estos alumnos. Al contrario, necesitan un entorno lo más estable y equilibrado posible. Entonces, como suelen tener tendencia a... No me gusta decir a mentir, porque realmente no están mintiendo, es que tienen también dificultad para elaborar el discurso, digamos, ¿no? Entonces eso se suele entender como mentir. Y otras veces están fabulando, que después vamos a ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, si se le quiere presionar, pues mira, sí, es mentira, ¿por qué? Y empiezas a detallar hasta que tú crees que va a tener que reconocer que es verdad, que ha mentido, pues todo eso produce el efecto contrario. Bajo presión, lo único que vamos a conseguir es que se muestren más irritables e incluso más agresivos. Después hay que tener en cuenta que estos chavales tienen un comportamiento social inadecuado porque no tienen habilidades sociales. Entonces se pueden estar comportando de una manera inapropiada para el momento. En estos casos, la reprimenda o el castigo, etcétera, no es la solución porque lo que les falta es desarrollar la habilidad social necesaria para esa situación, pero no sancionarlo por no tenerla. Después, tienen bastante incapacidad para seguir instrucciones. Es decir, si le das una orden con 3 mandatos, vamos a decir, le dice, mira, sal de la clase, ve a secretaría y en la segunda estantería que hay detrás de la puerta, coge la carpeta que está, bueno, ya se ha perdido. O incluso dentro de la clase, ¿no? Si le das una instrucción así, con 3 órdenes, lo más probable es que no se entere, no las recuerde, pero vaya hacia allí. En el camino, pues se va a entretener con cualquier cosa porque no se acuerda a lo que va. Y incluso aunque sepa a lo que va, no va a recordar las instrucciones de cómo localizar lo que tú le has dicho que tiene que localizar. Esto se va a entender pues como desobediencia, rebeldía, etcétera. No, es que sencillamente, si quieres que te entienda, le tendrás que dar una orden simple, sencilla, telegráfica. Cuando veamos que va avanzando, pues se le pueden ir complicando, digamos, los mensajes, pero incluso adolescentes ya tienen muchas dificultades para seguir instrucciones con más de un mandato en la misma frase. Entonces, es importante tener en cuenta esto. También tienen dificultad para gestionar el tiempo y el dinero. Por eso suelen llegar tarde o todo lo que tiene que ver con el concepto tiempo lo tienen alterado. Con lo cual, no podemos interpretar con la misma clave que el resto de los alumnos su manera de gestionar el tiempo. Y en cuanto al dinero, tienen muchas dificultades para entender el concepto del valor del dinero y el concepto de propiedad, ¿no? Entonces pueden en clase intercambiar las cosas más desproporcionadas sin tener conciencia de que, bueno, que no tiene comparación, que te cambie un patinete, hombre, en clase no van a cambiar patinete, ¿no? Pero es por poner un ejemplo evidente, ¿no? Por un paquete de patatas fritas, por ejemplo. En un momento dado, si quiere las patatas fritas, le podrá dar a cambio un patinete y quedarse tan ancho, ¿no? O incluso valorar los objetos sin medida, porque como no tienen concepto del dinero, pues algo que es muy caro puede ser para ellos igual que una cosa que es muy barata. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Después suelen tener problemas de apego, no todos, todas estas son
características de este trastorno, pero no todos los afectados por este trastorno tienen todas estas características, ¿no? Pero sí son frecuentes, pues eso, que les cueste vincularse, con lo cual van a ser niños a veces que parecen como muy desapegados, muy, muy independientes. A veces incluso se les ha diagnosticado de autista o Asperger, pero realmente ese no es el problema. Después también suelen tener conductas sexuales inapropiadas, por lo mismo que tienen un comportamiento social inadecuado, ¿no? Porque no conocen las reglas, ¿no? Por ejemplo, puede estar masturbándose en la clase sin ser consciente de que esa conducta sexual en ese entorno no es el más apropiado. Entonces, claro, castigarlo por eso no tiene mucho sentido. Es adiestrarlo a que esa es una conducta de intimidad, no es, o por ejemplo, se pueden acercar a una chica o un chico como muy efusivamente y la otra persona lo puede malinterpretar, claro, ¿no? Puede entender, ya estamos hablando a lo mejor de adolescentes o de jóvenes, ¿no? Porque, bueno, si me da este abrazo o este beso, yo ya interpreto esto como una clave, ¿no? Pero esa persona no puede estar a lo mejor interpretándolo con esa clave. O incluso hay que tener también cuidado con esto porque se puede considerar que ellos se convierten en algún momento en acosadores por su insistencia, que quiero que sea mi novia, que yo te quiero mucho, y claro, la chica se puede sentir en ese sentido acosada, pero realmente es que a este chico le falta comprensión de cómo son las relaciones en este sentido, ¿no? Y, por ejemplo, hay que enseñarle estrategias muy simples, muy simples, muy simples, no mensajes complicados, muy simples. Por ejemplo, enseñar pues que el espacio personal no termina donde termina el cuerpo, sino un poco más allá. Por ejemplo, hasta donde llega mi brazo. Es decir, todo el espacio alrededor de mis brazos es privado. Tú no puedes entrar dentro de ese espacio de otra persona si esa persona no te da permiso, ¿no? Es decir, le tienes que decir algo concreto, visual, para que sepa cómo tiene que relacionarse con otras personas, ¿no? Pero si hablamos desde un punto de vista abstracto no lo va a entender. Después, como comentaba antes, pueden parecer mentirosos patológicos. Casi toda la familia, los profesores, es que es muy mentiroso, muy mentiroso. Pero realmente no siempre se trata de una mentira. Lo que ocurre es que la parte más lógica del cerebro, es decir, el lóbulo frontal y el hemisferio no dominante, falla en el control de calidad, podríamos decir, de la producción verbal. Es decir, cuando cuenta algo, lo cuenta de aquella manera, que no es precisamente con mucha fidelidad con lo que ocurrió, pero no porque te quiera engañar, sino que realmente, pues como tiene lagunas de información, la va rellenando con datos adicionales que además cuando le vuelves a preguntar por lo mismo te puedes rellenar con otros datos completamente diferentes, con lo cual vuelves a decir, ¿ves cómo estás mintiendo? Porque antes dijiste otra cosa, ¿no? Pues realmente no es que en todos los casos quieran mentir, puede que en algunos sí, pero en otros no es que quieran mentir, es que no son capaces de recordar cómo han ocurrido los hechos y lo relatan de manera diferente cada vez que se lo preguntan. En los casos más extremos se puede llegar a confundir con la fabulación. Y la fabulación es una ideación en la que la persona cree en lo que está diciendo, pero que lo cree totalmente, aunque sea algo totalmente inverosímil también, ¿no? Entonces, claro, ya ahí entra incluso el tema de, bueno, pero ¿cómo voy a creer yo que eso ha pasado si eso es inviable, vamos, ¿no? Pero ellos lo viven como real. Entonces tenemos que enseñarles a distinguir pues, cuál es la realidad y cuál es la fabulación. Pero esto no se hace siendo despectivos con ellos, sino enseñándoles a encontrar la lógica o lo ilógico del planteamiento que está haciendo. Nosotros en este sentido tenemos que actuar un poco como su disco duro externo, porque el disco duro suyo está afectado, está dañado. Entonces nosotros tenemos que actuar como ese disco duro externo que le reconduzca hacia la lógica, porque lo que está planteando es totalmente ilógico. El denigrarlos por eso, o mofarse de ellos, o incluso castigarlos por eso, no les ayuda,
porque, como hemos dicho antes, ellos no aprenden de sus errores. Por lo tanto, el que lo castiguemos por un mismo hecho no implica que al día siguiente vuelva a hacer lo mismo. Y no lo hace porque sea rebelde, es que realmente no adquirió el aprendizaje. ¿Por qué no lo adquirió? Porque le falta la capacidad cognitiva necesaria para entender lo que pretendemos que aprenda. La mayoría de estos niños, adolescentes, jóvenes, adultos en general, afectados por este trastorno, piensan con una lógica diferente a la nuestra. Nosotros, nuestra forma de pensar lógico, pues, por ejemplo, A, B, C y D. Queremos llegar a D, pues ya sabemos que tenemos que pasar por los pasos previos, que son A, B y C, ¿no? Bien, estos chavales piensan con una lógica que puede ser A, G, B, X, C. Es decir, para llegar a C, nosotros haríamos A, B, C. Ellos pueden hacer A, G, B, X, C y empezar a dar vueltas. Es decir, que todos sus planteamientos pueden parecer totalmente ilógicos. Esto significa que tardan mucho más en procesar y procesan de forma equivocada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque toman rutas diferentes a las lógicas, porque tienen alteraciones neurológicas afectadas que le impiden una transmisión lógica de la información. Entonces, digamos que su ruta le lleva más tiempo, a veces le lleva a sitios inadecuados, pero eso no significa que no pueda llegar a donde queremos, a ese pensamiento lógico. Lo que necesita es mucho más apoyo y más comprensión. La diferencia con Sísifo es que ellos, estos alumnos que tienen este trastorno, no son responsables de estas circunstancias, muy al contrario. Ellos son víctimas del consumo de alcohol durante su gestación por parte de la madre biológica, que seguramente no sabía las consecuencias de este consumo, ¿no? Por lo tanto, cualquier castigo por las dificultades que tienen, por las cosas que olvidan, por los conceptos que no entienden, por todo aquello que tienen que volver a aprender una y otra vez, es totalmente injusto. Es totalmente injusto. Sin embargo, es lo que suele hacer el sistema educativo con ellos. Sancionarlos por no ser capaces de llegar a la cima, por no ser capaces de alcanzar el concepto o el conocimiento que requiere en esos momentos. Esto lo tenemos que tener muy claro. No podemos ser injustamente punitivos con ellos porque simplemente se trate de una discapacidad invisible, porque el TEAF es una discapacidad. Y es una discapacidad que hay que entenderla no como una inmadurez, es decir, que tardan más en madurar. La mayoría de las veces no es una inmadurez, es una dismadurez. Es una dificultad para alcanzar la madurez. Lo único que no tienen ningún rasgo, a veces visible, que dé a entender que tiene esta discapacidad. Pero realmente cuando tienen este trastorno, tienen esta discapacidad, esta dismadurez para alcanzar los objetivos propios de su edad y su nivel. Pero hay que tener claro también que volver a empezar una y otra vez a aprender no necesariamente significa que tiene una incapacidad. Algunos, los más afectados, efectivamente pueden que tengan una discapacidad, una dismadurez tal que sean incapaces de aprender conceptos académicos, vamos a decir, ¿no? Pero no todos. Entonces, y como tampoco sabemos cuál es el techo de cada uno, entonces lo que tenemos que conseguir es trabajar con ellos para desarrollar y perfeccionar y comprender todos sus esfuerzos. Y digamos que ahí está nuestro reto como educadores y educadoras con aquellos alumnos y alumnas que han sufrido alguna forma de adversidad temprana en sus infancias, como puede ser el TEAF, y para los que aprender significa volver a empezar una y otra vez. Por eso vamos a dar 10 estrategias para el profesorado. Vamos a detenernos en algunas que ya las hemos comentado previamente, pero para tenerlas de todas estructuradas, ¿no? Usar términos concretos. No se deben usar metáforas, refranes, etcétera, como hemos dicho, porque su comprensión socioemocional está normalmente por debajo de su edad cronológica. Puede tener
14 años de edad cronológica y su comprensión socioemocional ser de 5 años, perfectamente. Y además, lo más grave de esto es que hoy puede ser así y mañana ser de otra manera, que es lo que también despista más, ¿no? Después, hace falta ser consistente. Debido a que tienen estas dificultades para generalizar lo aprendido que hemos dicho antes, pues es mejor crear ambientes con pocos cambios, tener un lenguaje consistente en el lenguaje y en las rutinas. Por ejemplo, que tanto en casa como en la escuela o el instituto se use, digamos, el mismo lenguaje para los mismos aprendizajes, porque en caso contrario para ellos es bastante complicado entender dos formas diferentes de explicar el mismo hecho. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que hay que ser muy esquemático, muy consistente en lo que decimos para que ellos puedan fijar ese aprendizaje. Después repetir, como hemos dicho, es aprender es volver a empezar, con lo cual tenemos que repetir, repetir, repetir. ¿Por qué? Porque tienen problemas de memoria a corto plazo y los mensajes, como hemos dicho, tienen que llevar pocas órdenes porque no las recuerdan. Una buena fórmula es cuando le mandamos alguna instrucción, algún mensaje, que nos lo repitan para cerciorarnos de que han entendido lo que le hemos dicho, ¿no? Como lo olvidan con mucha facilidad, pues ya sé que es cansado porque lo es, ¿no? Pero hay que repetir, repetir, repetir y repetir, sabiendo que esta es su forma de aprendizaje, aunque sea cansado, no es tan frustrante que cuando tú no sabes que ese es su problema, entonces te cansa de tener que repetir siempre lo mismo. Si ya sabemos que ese es el método de aprendizaje, digamos, podemos ser más empáticos y menos punitivos con ellos. Rutina, muy importante mantener claves visuales y rutinas que no cambien con mucha frecuencia, porque a ellos los cambios, los tránsitos, les provocan mucha ansiedad. Después, como hemos dicho antes, simplicidad, nada de mensajes muy elaborados, reflexiones muy profundas, se sienten bloqueados cuando reciben mucha información. Por lo tanto, mensajes cortos y siempre hacer posible en positivo, ¿no? Mejor decir camina despacio en vez de no corras. Este no corras, la partícula no para ellos es como un detonante. Entonces es preferible no usar el no, porque el no como que los descoloca. Buscar fórmulas en las que se diga lo mismo, pero sin usar esa partícula. Después usar un lenguaje específico, porque si tienen problemas con las abstracciones y las generalizaciones y nosotros, digamos, mareamos un poco la perdiz o nos andamos por las ramas, ellos se van a perder. Necesitan espacios y materiales muy estructurados, tanto para, por ejemplo, el material escolar, ¿no? Si tienen que llevar cada día todo, probablemente lo tengan todo muy desorganizado, porque les cuesta mantener las estructuras. En este caso, por ejemplo, del material escolar, la mochila, las carpetas, etc. Y esto sí que es importante, la supervisión. A ver, debido a las dificultades que presentan, necesitan una supervisión superior a la esperada para su edad. Esto muchas veces los docentes no lo entienden y transmiten a la familia, bueno, no, ya con la edad que tiene que hacer las cosas solo o sola. Bien, en un caso donde no existe este trastorno, pues sí, efectivamente, pero dado que la edad cronológica no coincide con la edad madurativa en otras áreas de la vida, y en concreto en la académica, pues entonces la supervisión tiene que mantenerse a edades que otros niños, otras niñas ya no la necesitan. No es sobreprotección, que muchas veces pues se tilda a la familia de que, claro, están protegiendo en exceso al niño, que ya tiene que hacer las cosas solo. En estos casos es que realmente necesitan una supervisión mayor que el resto. Y como decíamos antes, periodos de trabajo cortos. Trabajo corto, descanso, trabajo, descanso. La calidad de su producción baja mucho cuando los periodos de trabajo son muy largos. Y organización. Como hemos dicho, sus funciones ejecutivas pues, no están al 100%, con lo cual les cuesta organizarse. Tienen dificultades con la autorregulación de las tareas, etc. Hace falta que se les entrene para que desarrollen estas habilidades, no sancionarlos o criticarlos porque no las tengan. Eso es totalmente injusto, claro. Ahora vamos a mencionar un poco
a algunas de las conductas típicas de este trastorno que se suelen malinterpretar. ¿Por qué? Pues porque tanto en casa como en el colegio, si se malinterpretan estas conductas, pues se va a tener con ellos actitudes que van a generar más conflictos y menos soluciones. Por lo tanto, vamos a ver algunas de las conductas que son más repetitivas y que se confunden con más frecuencia. Por ejemplo, la conducta observada es que desobedece, que infringe las normas, etc. La interpretación equivocada es que lo hace a propósito, o que es cabezón, es tozudo, quiere llamar la atención. Nada de esto es la razón auténtica. Por ejemplo, les cuesta mucho entender las normas, con lo cual si no la entiende difícilmente la puede cumplir. Entonces, por eso la interpretación correcta sería que tiene dificultades para convertir las instrucciones verbales en acciones. Entonces, puede que necesite que se le explique de otra manera lo que se le está pidiendo. Otra de las conductas observadas, que comete los mismos errores de manera reiterada, ya lo hemos dicho antes. La interpretación equivocada, pues lo hace a propósito, manipulador, realmente no entiende el principio de causa-efecto. Por eso comete los mismos errores una y otra vez. Sancionarlo por eso no es la solución. Entrenarlo para que mejore esa habilidad sí es la solución. Otra conducta observada, llega tarde habitualmente. Ya hemos dicho antes que tiene problemas con el concepto del tiempo, con lo cual no es que sea lento y perezoso, mal educado o que lo hace a propósito, es que no entiende el concepto del tiempo. Necesita ayuda para organizarse. Les resulta muy difícil aprender la hora. Por ejemplo, los relojes analógicos son incapaces de aprender la hora. Tiene que ser con relojes digitales. Después tiene pocas habilidades sociales. Aquí la culpa entonces se le echa a la familia, ¿no? Porque no sabe educarlo, porque lo consiente mucho, o que ellos lo hacen a propósito. La realidad es que no entienden las claves sociales y como no las entienden no las pueden reproducir. No están seguros de qué convencionalismos sociales son los adecuados en cada situación. Como tienen dificultades para entender las implicaciones de los actos, pues pueden parecer también poco empáticos en algunas situaciones. Todo esto se debe a la afectación neurológica que padecen. Si esto lo vemos en una persona con un trastorno intelectual evidente, pues no nos parecerá extraño. En ellos, como su discapacidad no se ve, pues todo esto se suele malinterpretar. Por ejemplo, también pueden pasar, bueno, que tengan exceso de contacto físico, estén siempre abrazando o hablando desde muy cerca, etcétera. También se da el caso contrario, ¿no? Que son muy reacios, pero el que molesta es cuando el contacto es excesivo, ¿no? Realmente no lo hace para molestar a los demás, lo hace pues, porque no entiende los convencionalismos sociales en cuanto a los límites en los contactos físicos, etcétera. Después, otra conducta muy frecuente, no sabe trabajar de manera independiente. Pues igualmente, la interpretación incorrecta es que la familia tiene la culpa porque no lo sabe educar, porque no le enseña a ser autónomo, independiente, pues para nada. Se trata de que tienen problemas crónicos de memoria, como hemos dicho, no sabe exactamente qué se espera de ellos, tienen dificultades para trasladar a la acción lo que le han explicado. Y estos son otros dos problemas que ya implican además cuestiones morales o de valores, ¿no? Por ejemplo, roba. Pues entonces que es un niño inmoral o deshonesto, no tiene conciencia. Bueno, esta es la interpretación equivocada, porque el problema es que no entiende bien el concepto de propiedad. Es decir, lo que no tiene una conexión directa entre el propietario y el objeto para ellos es que eso está por ahí, está ahí, y como está ahí, yo lo puedo coger, cualquiera lo puede coger. Entonces, por eso a veces cogen cosas y ellos tienen mucho empeño en que se distinga que no han robado, que han cogido esa cosa. Nosotros no distinguimos, si has cogido algo que no es tuyo, eso es robar. Para ellos no es lo mismo coger una cosa que está ahí que robar, porque si no tienen esa conexión objeto-propietario, para ellos es que está por ahí y es de cualquiera y se puede coger. Después, bueno, que mienten es otra de las conductas que se suelen malinterpretar. Realmente, como hemos dicho antes, le faltan habilidades con la memoria a corto plazo, con la secuencia de los hechos, les cuesta recordar cómo han ocurrido y como intenta complacer a la otra persona, pues se inventa cualquier cosa para decirlo, explicarlo, etcétera. Entonces, insistirle una y otra vez en que
en que está mintiendo, lo único que conseguimos es que se ponga más tozudo, como hemos dicho antes, o incluso agresivo. También se dice que están muy centrados en sí mismos porque son muy egoístas, que solo se preocupan de ellos mismos. Lo que ocurre es que a veces les falta capacidad empática para entender las necesidades de otras personas. Y bueno, como hemos dicho antes también, no domina bien las conductas sociales. Es inestable y voluble. Es otra conducta indeseable y que se suele repetir con frecuencia y que se suele malinterpretar. Pues que no lo están educando bien en casa, tiene un carácter impulsivo, tiene mal genio, es irritable, etcétera. La verdad es que la mayoría de las veces está agotado de estar todo el día intentando hacer todo lo que hay que hacer, de adaptarse a lo que se exige, de no quedarse rezagado, a pesar de que siempre van rezagados, pero para ello están haciendo un sobreesfuerzo para conseguir estar más o menos a la altura. Entonces, por eso, digamos que tienen un nivel de ansiedad alto y no es que sean volubles, es que realmente muchas veces están perdidos. Suelen tener un rendimiento inconsistente, con lo cual se dice que no se esfuerza suficientemente. La verdad no es esa, la verdad es que, como hemos dicho, tienen dificultades para generalizar lo aprendido, olvidan lo que aprenden, tienen problemas de memoria a corto plazo, etcétera. Con lo cual, el rendimiento inconsistente no es producto de su falta de voluntad, sino de la afectación neurológica que padecen. Eh, Desde la ventana, que es un programa con el que trabajamos en la Asociación Albores y en Tolerancia Cero, dada esta problemática que hay con el tema educativo, pues asesoramos sobre cuestiones como esta que hemos estado diciendo y también sobre los itinerarios educativos a seguir en función de las potencialidades de cada estudiante y de su situación académica. ¿Por qué? Porque a estos niños les cuesta mucho seguir digamos, la escolaridad normalizada, ¿no? Primaria, secundaria, ciclo formativo. Realmente les cuesta mucho la primaria, con lo que la secundaria, al ser obligatoria, para ellos se convierte en un muro a veces insalvable. Segundo, suele ser ya como el techo. Y entonces, bueno, insistir una y otra vez, convertir el instituto en el caballo de batalla de las relaciones familiares, lo único que hace es agravar la situación. Por eso es importante encontrar para estos chavales itinerarios educativos alternativos que pueden ir desde hacer programas de competencias clave a certificados de profesionalidad, etcétera. Entonces, cuando estemos ya a estos niveles de educación, es importante ir buscando vías alternativas porque les cuesta mucho. A partir de segundo de la ESO es de verdad la mayoría de las veces un esfuerzo titánico y bueno, en el camino se van perdiendo muchas cosas que no se tenían que perder a nivel afectivo, a nivel de autoestima, a nivel de relaciones dentro de la familia, etcétera. Y para muchas familias conseguir el título de la ESO es como, bueno, esa es la salida para un futuro laboral, ¿no? Pero realmente estos chavales, si finalmente consiguen titular, los ciclos formativos, incluso los básicos, les van a resultar a veces inaccesibles. Y si lo han conseguido en la ESO y pasan a un módulo de grado medio, pues ahí ya digamos que la situación a veces se hace imposible. Como ha aprobado la ESO, pues parece normal que haga un grado medio, pero muchas veces es fuente de conflictos, de agresividad, y creo que tenemos que salvaguardar la persona completa, no solamente su capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, no nos enganchemos con el tema título, ¿no? La titulación, que es importante, pero más importante es la persona entera. Muchas veces parece que nada más que vemos de aquí para arriba de los alumnos o de los hijos, pero los hijos también tienen un corazón, tienen unas emociones, tienen unos sentimientos. Entonces tenemos que tenerlos todos presentes. Cada alumno o cada alumna merece sentirse seguro, respetado, valorado y feliz. Esto es un derecho que tiene todo alumno y toda alumna. Y además merece creer y tener éxito en lo que hace.
La mayoría de los alumnos que han sufrido adversidad en la infancia temprana, entre ellos los que han sufrido TEAF, los que tienen TEAF, se tienen que enfrentar cada día a una falta de expectativas sobre sus posibilidades y a una percepción negativa de quiénes son. Y realmente esto es duro un día y otro día y otro día. Si los escolarizamos a los 3 años y salen a los 16, son 13 años de 5 horas al día, 5 días a la semana, recibiendo pues un feedback de no sirve, no vales. Como consecuencia, su autoestima y sus aspiraciones y sus logros son con frecuencias cada vez más bajos. Por eso es muy importante entender estas limitaciones que tienen, que no son limitaciones que han elegido, que son limitaciones que han recibido como consecuencia de la ingesta de alcohol durante el embarazo. Ellos son víctimas, ellos no son culpables ni responsables y nosotros como educadores y educadoras, como familias, somos los primeros que tenemos que ayudarles, acompañarles a gestionar lo mejor posible estas dificultades y no ser una piedra de tropiezo más en su camino, ¿no? Desde Tolerancia Cero y desde la ventana, pues trabajamos para que los profesionales de la enseñanza y las familias den a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes y a estos jóvenes, pues la oportunidad de ser la mejor versión de ellos mismos. Así que os dejamos aquí nuestros contactos por si en algún momento queréis hablar con nosotros o incluso tenemos una guía educativa que se llama así precisamente Cuando aprender es volver a empezar, que bueno, cualquier persona que quiera tener esta guía educativa en la que vienen muchos de estos conceptos que hemos estado explicando, pues puede dirigirse a nosotros, pedirla a través de nuestro correo electrónico y nosotros gustosamente se la haremos llegar. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí lo dejamos y empezamos pues la parte casi más interesante, ¿no? Que siempre es el coloquio y bueno, las aportaciones de otras personas, etcétera. Bueno, antes de comenzar, como bien dices, Marga, con la participación de todas y todos los profesionales que nos acompañan hoy, quisiera darte las gracias por tu extraordinaria exposición. Nos ha quedado claro todo lo que nos queda por hacer y todo lo que tenemos que tener en cuenta. Muy detallada, muy concreta y con muy amplio contenido. Así que gracias. Si te parece, damos paso a las preguntas. Adelante. Bueno, antes de decirte, Marga, que tenemos profesionales de diferentes autonomías de España y también desde diferentes direcciones generales de la Junta de Extremadura, desde el ámbito de los servicios sociales, sistema educativo, Servicio Extremeño de Salud y desde el ámbito de las adicciones. Por lo tanto, las preguntas serán pues desde diferentes puntos de vista. Belén Macías nos comenta, ¿sería aconsejable reducir el horario escolar de los niños, sobre todo en la ESO, ya que mantener a un niño impulsivo 6 horas sentado es imposible que aguante? Pues la verdad es que es obvio y evidente que nuestros horarios escolares son totalmente desproporcionados. Yo siempre digo que si los estudiantes tuvieran un sindicato, los de primaria estarían en huelga siempre, porque tienen jornadas laborales, no son laborales, pero bueno, son escolares, mucho más largas que las de nosotros los adultos. Entre las horas que pasan en clase y las horas que tienen que pasar por la tarde haciendo las actividades, bien, como hemos dicho, en el caso del TEA, es que estos niños necesitan periodos cortos de trabajo. Entonces, pretender que estén 5 o 6 horas sentados es que es imposible, totalmente imposible. Por eso hay tantas conductas disruptivas, digamos, por parte de estos niños. Tendríamos que encontrar fórmulas alternativas, pero no solo para ellos, que realmente yo creo que estos horarios que nos gastamos son poco apropiados para los aprendizajes. Todos los especialistas han hablado de que se aprende mejor en movimiento, sin embargo, en la escuela nos empeñamos que aprendan quietos, sentados. Esto es que realmente hace falta una revolución en el sistema educativo, que ponga al día pues todo lo que se sabe sobre cómo aprendemos. Estamos en una escuela que viene del siglo XIX, con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Con lo cual tenemos aquí un poti-poti que a veces es difícil de conseguir que aprendan, ¿no?
Entonces, si veis una imagen de una escuela del siglo XIX y una del siglo XXI, se parecen un montón. La mesa del profesor, los alumnos, la pizarra. Ahora, si vemos, por ejemplo, pues no sé, eh, la consulta de un dentista del siglo XIX y de uno del siglo XXI no se parecen en nada. Es que en educación se ha avanzado muy poco. Si vemos cómo era un teléfono de cuando lo inventaron a los móviles de ahora, tampoco se parecen en nada. Los coches, cualquier cosa que miremos, excepto la educación. La educación mantiene los mismos patrones del siglo XIX. Muy bien. Carmen Relani dice, ¿educación especial es una alternativa? Pues la educación especial, como está entendida ahora mismo, la verdad es que no, porque es un poco más de lo mismo. Sería más bien una escuela inclusiva, una educación inclusiva. Hay ejemplos reales de escuela inclusiva donde se practican otras formas de aprendizaje, donde los niños entran y salen, se mueven, aprenden de otra manera y ahí pues estarían mucho mejor este tipo de, bueno, yo creo que todos los alumnos, con un problema o sin problema, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, en Barcelona, en Hospitalet, hay un colegio eh, eh, que practica, ¿cómo se llama? Joaquín Ruyra se llama ese colegio, ¿no? Está en una zona marginal, muy conflictiva, en principio, con mucha emigración, y sin embargo es uno de los colegios con mejores resultados académicos, incluso de catalán, siendo que la mayoría de los padres y las familias no son catalanes, de toda la comunidad catalana, ¿no? Incluso dentro de los colegios de élite. Si tenéis oportunidad, entrar en YouTube y buscar el colegio Joaquín Ruyra. Es impresionante cómo aprenden allí, pues desde la inclusión. No desde la educación especial es una exclusión. A ti te saco porque tú no aprendes como los demás. No, vamos a aprender todos juntos, cada uno con sus propias necesidades, ¿no? En ese colegio, por ejemplo, participan mucho de apoyo, digamos, la familia de los mismos alumnos o quien quiera, vamos, ¿no? Profesores jubilados. eh, y es curioso que ninguno de estos voluntarios que van a las clases son profesionales, no son docentes. Y sin embargo, pues allí se adquiere un conocimiento, pero además contrastado, que no es que digan los profesores de nuestros niños saben más, no, sino que con las pruebas de conocimiento que pasan en Cataluña, ese colegio sale con unas notas altísimas, ¿no? Entonces quiere decir, y si tú entras en ese colegio, ves los niños que están hablando. Ahora eso sí, cada 20 minutos cambian de actividad. Cada 20 minutos cambian de actividad. Cambian de mesa, cambian de persona, cambian de... Y pueden incluso ir a la clase de al lado, pueden... Entonces quiere decir que el sistema que nosotros tenemos es obsoleto y está caduco. Hay otras alternativas. La educación especial es más de lo mismo. La educación inclusiva sería la solución. Muy bien. Belén Macías, ¿qué tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje aconsejas? A ver, pues dentro del sistema, que el sistema ya, porque realmente esto del proceso de enseñanza-aprendizaje, si no hay aprendizaje no hay enseñanza. Sin embargo, invertimos los términos y decimos además que los niños tienen problemas de aprendizaje. Yo soy totalmente contraria a ese concepto de problemas de aprendizaje. Lo que hay son problemas de enseñanza. Si no se sabe enseñar algo que es diferente. Entonces, no es que este niño tiene problemas de aprendizaje, que no le sabemos enseñar a este niño en concreto, ¿no? Entonces, tendría que ser el sistema el que, bueno, encontrara la forma de enseñar a los alumnos que no aprenden con el sistema este obsoleto y caduco que tenemos, porque los alumnos buenos aprenden de cualquier forma. El problema es que tiene alguna dificultad, pues no puede aprender con ese sistema, pues se busca el que le venga mejor. Y como digo, nos tenemos que plantear que no hay aprendizaje, perdón, que no hay enseñanza hasta que no hay aprendizaje. Ese es el proceso, el método. Es decir, hasta que no aprenda no paro de buscar alternativas de cómo enseñarle. Claro, aquí dice el profesorado, oye, pero es que tenemos 25 o 30 niños, ¿cómo vamos? Claro, si todo eso lo entiendo. Es que es todo el sistema el que habría que ir transformando, ¿no? Muy bien. También Belén Macías nos comenta, ¿qué cambios propones en el sistema educativo? Pues, por ejemplo, todo lo que se trabaja desde la escuela inclusiva,
o el trabajo por proyectos. Es que hay tanta innovación educativa en estos momentos, hay tantos recursos que, a través de los cuales se puede aprender y no solo sobre el método tradicional de estar sentado delante de un libro con un cuaderno. Hay colegios que practican el aprendizaje de servicio, es decir, que aprenden prestando un servicio a su comunidad. Esa es otra forma de aprender, pues primero siendo conscientes de las necesidades de la comunidad y después aplicando los conocimientos a esas necesidades. Con lo cual ahí sí que hay que moverse, hay que entrar, hay que salir y no hace falta estar 6 horas sentados, ¿no? Es que hay hoy día, y estamos hablando de colegios públicos, ¿eh? Porque muchas veces pueden decir los profesores, ya, pero es que mi inspectora de zona no me deja hacer no sé qué. Es verdad que a veces se encuentra uno con esa disyuntiva, ¿no? Pero también es verdad que todos estos colegios de los que estoy hablando son colegios públicos, en los que, claro, cuando se hace un cambio digamos, de todo el equipo, es más fácil que si es solamente un profesor el que quiere mantener ese tipo de enseñanza, ¿no? Pero bueno, esto es todo empezar. Alguien tiene que empezar, ¿no? Entonces yo os animo a que seáis vosotros el motor del cambio en vuestro colegio, en vuestro centro, en vuestra comunidad, porque otra forma de enseñar es posible. Pero por eso escribí yo ese pequeño librito que se llama Otra forma de aprender es posible, recursos de la vida cotidiana para mejorar el rendimiento escolar. En las casas hay un montón de cosas para aprender conceptos que se enseñan en la escuela, pero que se aprenden pues sobre la marcha, con la vida cotidiana, ¿no? Esto de aprender el litro, el medio litro, el cuarto de litro, a esto a muchos chavales les cuesta un montón. Esto es mucho más fácil la cocina, haciendo algo en lo que haya que medir, que lo vean, cuánto es, si medio es más que un cuarto, porque los conceptos medio y cuarto algunos alumnos no lo tienen, porque es un concepto abstracto. Entonces, en cambio, si ve una cantidad que medio es más agua que un cuarto, eso es más fácil que lo aprenda que no el concepto en vacío, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos pasado por esos ejercicios de ir pasando de kilómetros, hectómetros? Imposible. Eso sobre la práctica, o los principios de física, el principio de Arquímedes. Métete en YouTube y pon principio de Arquímedes y te explican con lo que se llaman, ¿cómo se llama esto? Inventos caseros, cómo ver por qué flota un objeto en el agua, ¿no? Es decir, que hay tantas formas de aprender que son atractivas, que son creativas, que son motivadoras. Y hoy día, con las nuevas tecnologías, pues es que se puede poner también en clase un vídeo de YouTube para que vean por qué flota el barco. No hay que estudiar solamente el teorema de quien sea en el libro, ¿no? Es decir, que es simplemente aplicar todo lo que tenemos hoy día a nuestra disposición, pues a los aprendizajes escolares, dejarnos de tanto libro, tanto apunte, tanta repetición. He dicho antes que los niños que están hoy en los colegios son ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Y hay una gran diferencia con nosotros, que somos ciudadanos del siglo XX, los que les enseñamos somos del XX. Entonces, sus cerebros ya están modificados por el uso de las nuevas tecnologías. El nuestro no. Por eso tenemos tanta dificultad en acoplarnos algunas veces, ¿no? Ellos ya están acostumbrados a que todo ocurre con mucha velocidad, muchas imágenes por segundo, muchos estímulos y además que se consiguen las cosas al ritmo de un botón. Tú le das al clic y ya has ganado una vida o ya has conseguido algo. La escuela, como está planteada, es a muy largo plazo. Los beneficios de lo que ahora mismo se está estudiando se verán dentro de 20 años. Si es que se ven, porque la verdad es que yo aprendí a hacer la raíz cuadrada en su momento, pero yo no lo he usado en toda mi vida. Es decir, que también hay muchos conocimientos que son, no sé, hoy la información no es poder, la información está al alcance de todos. Antes sí, antes el que tenía información, conocimiento tenía poder. Hoy le das al Google y te sale todo. Entonces tenemos que encontrar otras formas de aprendizaje y de motivación. Las que usamos están obsoletas y caducas. Y quien quiera ver un poquito sobre este concepto,
vuelvo a insistir, en YouTube hay una conferencia de Ken Robinson, un filósofo y pedagogo inglés que ha fallecido recientemente, en el que hace un análisis fantástico de cómo el sistema educativo occidental está obsoleto y caduco, ¿no? Si lo veis, vais a entender cómo esto beneficiaría un montón a todos los alumnos que tienen alguna discapacidad, pero a todos los demás también. Es decir, que no se trata de hacer educación especial, se trata de hacer educación para todos. Perfecto, Marga. Eloísa Miñano, ¿la nueva ley de educación podría ayudar a estos niños, sobre todo en la etapa de ESO? Bueno, con lo que he dicho antes, pues yo creo que se queda un poco contestada, ¿no? Sí. El sistema educativo no responde a las necesidades ni de los niños con TEAF, ni de la mayoría de los alumnos. Tenemos que ser conscientes de que todo esto son arreglos, apaños. Lo que hacía falta era un acuerdo a nivel estatal sobre educación, no cambiar las leyes de educación cada 2 por 3, que lo único que hacen es enredar y crear más burocracia y más. Hace falta un pacto por la educación a nivel de Estado. Todo lo demás son apaños, pero no son soluciones. Carmen Relaño, ¿qué salida escolar tendrían con 17 años y sin terminar la ESO? ¿Educación? Pues mira, por ejemplo, lo hemos comentado antes, ¿no? Una alternativa para los que no han titulado es hacer, por ejemplo, cursos de competencias clave. Estos cursos de competencias clave están impartidos pensando precisamente en los alumnos que no han conseguido titular, con lo cual los niveles están mucho más bajos, hay otras formas de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, a partir de ahí pueden conseguir la titulación para acceder a un grado básico o medio, pero estamos otra vez en lo mismo. Estos chavales les cuesta las abstracciones, les cuesta pues tener una rutina, etcétera, ¿no? Con lo cual, empeñarnos en una educación muy conceptual no es lo más indicado quizás. En este sentido, por ejemplo, los certificados de profesionalidad, que es otra forma de conseguir una titulación, estos certificados de profesionalidad son más prácticos, más prácticos, menos teóricos, van encaminados por ramas profesionales a obtener una capacidad para tener una salida laboral, pero yo no me enfocaría solamente en eso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y ayer mismo, hablando con una familia, salía el tema. Su hijo ha hecho un módulo de grado básico, ¿no? Módulo básico, ha terminado la ESO, eso es, y ahora está haciendo las prácticas. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que no entiende las instrucciones de lo que tiene que hacer cuando está trabajando. ¿Por qué? Pues porque un título no es suficiente para la vida diaria. Nos tenemos que preocupar no solo de que aprueben la primaria y la ESO, sino que desarrollen habilidades de la vida práctica y de la vida diaria. No solo aprobar es algo pues como una carrera de obstáculos, pero no te enseña a desarrollar la mayoría de las veces habilidades cognitivas que vas a necesitar después en la vida laboral. Por ejemplo, otro caso, estaba haciendo un módulo de jardinería, ¿no? Pues entonces, claro, cuando estaban haciendo las prácticas, le decía el monitor, planta los rosales en fila de 2 en 2. No entendía el concepto de 2 en 2. Entonces, ¿cómo voy a plantar rosales de 2 en 2? Claro. ¿Me explico? Que es que nos centramos tanto en el título y en sacar los exámenes que nos olvidamos que tienen que aprender otras cosas que van a necesitar después en la vida diaria, ¿no? Pero vamos, que sí, que hay salidas y las hay. Mirad, os hablo de otro caso. Este chaval dibuja muy bien. Bien, pues estamos canalizando su salida laboral hacia algo que a él le interesa, aunque su familia en principio no lo contemplaba como una posibilidad siquiera, ¿no? Contemplaba otras posibilidades formativas más convencionales, digamos, ¿no? Bueno, pues ha hecho un curso de tatuaje
y se está empezando a ganar la vida por ahí. Muy bien. Entiende que no tenemos que mantener los clichés de siempre, que hay que ser creativos también en las salidas laborales de estos niños, ¿no? Amanda Santiso también nos dice, ¿y los idiomas? ¿Son capaces de aprenderlos? Pues la verdad es que en la mayoría de los casos les cuesta mucho. Ahora, estamos hablando de la mayoría de los casos. El problema de las generalizaciones es que no son muy exactas, claro. Entonces, a la mayoría les cuesta mucho. No que no, que lo aprenden relativamente bien, ¿no? Entonces, claro, si tu alumno o tu hijo ya observas tú que sí que le cuesta, pues entonces es de los que le cuesta, está claro, ¿no? Aquí muchas veces el profesorado tiene que ser también consciente de que si estos alumnos tienen unas dificultades con el idioma materno, con el español, pues imaginaos si le metemos otro idioma, ¿no? A veces, pues, hay que flexibilizar un poquito estas situaciones. Y en el caso de comunidades autónomas que tienen dos idiomas, entonces son tres los que tienen que aprender, ¿no? El de la comunidad, el castellano y el inglés o el francés, ¿no? Esto es ya pedir al alumno, vamos. Muy bien. Ángel María Camero nos dice, ¿qué alternativa al colegio existe en Andalucía para niños con TEA? A ver, este tema de la alternativa al colegio, a ver, la enseñanza en casa existe, el homeschooling de otros países, que además tiene mucho prestigio en otros países, pero aquí en España es una situación de alegalidad, no vamos a decir ilegalidad, sino alegalidad, no está legislado el asunto. Entonces, en una comunidad autónoma, por ejemplo, puedes enseñar en casa sin problema y en otro te pueden demandar y llevar a los tribunales y casi quererte quitar a los hijos, ¿no? Es decir, que, bueno, dependiendo, en el caso de Andalucía, pues hay casos en los que efectivamente están enseñando en casa y sin problemas. Hay también en la secundaria ya, a partir de los 16, si quieren continuar con la secundaria, hay también la posibilidad de hacerlo online, que es otra opción. Claro que a estos chavales también lo online les cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, yo siempre aconsejo buscar para el caso concreto un traje a medida. Tú vives en Andalucía, ¿en qué parte de Andalucía? ¿Con qué entorno? Porque en la misma comunidad autónoma te puede encontrar, y yo conozco casos, por ejemplo, que van al colegio solo ciertas horas, no van todas las horas, se examinan con exámenes, digamos, adaptados. Esto, como no hay una legislación clara, pues depende mucho del centro educativo, del profesorado, del director, de la inspección, dependen de muchas circunstancias. Pero yo, desde luego, batallaría al 100% por conseguir algún tipo de alternativa a lo normalizado, digamos, porque lo normalizado a estos chavales les cuesta, y a la familia, la misma vida. Muy bien. María Doración Higuero nos dice, ¿qué pautas debe seguir el docente ante este tipo de conductas? Pues primero, una actitud empática. No lo hace mejor porque no puede, no porque no quiere. Entonces, simplemente con que cambiemos el chip y pasemos del juicio y de la condena a la empatía y a la mentalización, es decir, entender cómo funciona su mente. Porque si queremos que funcione como la nuestra, pues claro, siempre vamos a tener conductas con ellos injustas. Tenemos que saber cómo funciona su cerebro. Tenemos que saber, por ejemplo, que la insistencia y la presión no soluciona nada. Entonces, al contrario, lo vuelve más tozudo, más irritable, más agresivo. Entonces tenemos que encontrar conductas con ellos más empáticas, más de entender lo que está pasando y no mirar, hay que mirar detrás de lo aparente. Yo creo que en la vida en general tenemos que tener claro que detrás de las apariencias hay otras muchas realidades. Pero en el caso de los niños con TEAF, esto se eleva a la enésima potencia. Detrás de lo aparente hay otras muchas realidades. Puede parecer que el niño, pues no sé, no quiere trabajar y a lo mejor es que no está entendiendo lo que tiene que hacer. Entonces, claro, yo creo que la empatía y la mentalización, es decir, entender que no lo hacen mejor porque no pueden y saber cómo funciona su cerebro,
es la mejor pauta para cualquiera de las conductas que presentan estos chavales. Porque además después son muy receptivos a cualquiera de estas conductas empáticas. Se consiguen muchísimos resultados. Yo hice una vez unas entrevistas a unos adolescentes que ya habían terminado la ESO sobre qué había supuesto su escolarización. Eran 4 y la mayoría de ellos hacían un énfasis impresionante en que habían conseguido mejores resultados cuando los profesores o las profesoras que habían tenido los habían entendido. Y ellos se habían sentido con más libertad pues, para preguntar otra vez si no habían entendido o más motivados para estudiar, pero cuando habían sido con ellos muy poco empáticos, muy duros, muy intransigentes, ellos simplemente habían tirado la toalla. Así que esto creo, y eso es hablando ellos en primera persona, no es que yo diga que va a pasar eso, es que lo contaban ellos, ¿no? Deli nos dice, ¿cómo pueden ayudar, colaborar las y los compañeros de clase a un adolescente con TEA? ¿Nos Pues pueden esto es explicar fundamental. algunas pautas? Sí, esto es fundamentalísimo, porque mira, cuando decimos es que tienes que tener en cuenta que este alumno, te dices casi siempre el profesor, ya, pero es que yo no puedo permitirle, por ejemplo, el uso de la calculadora, ¿no? Como a estos niños realmente les cuesta la misma vida y algunos ni siquiera lo consiguen aprender la tabla de multiplicar, pues entonces, claro, siempre se le dice al profesor, vamos a ver, que la calculadora está inventada, deja que él use la calculadora, ya, y entonces los demás van a decir que también quieren la calculadora, ¿no? Bien. A ver, ¿cómo se aborda esta situación? Primero, haciendo ver a todo el grupo clase, ¿no? Que no todos somos iguales y que no somos iguales, pero todos somos igualmente válidos y que hacer lo mismo o pedir lo mismo a todos no es ser justo ni tratar a todos iguales. Eso es bastante injusto, porque no todos tenemos las mismas capacidades ni las mismas habilidades, por lo cual pedirle a todos lo mismo es ser muy injusto. Entonces, quien tenga capacidad para aprender la tabla de multiplicar, porque su sistema neurológico se lo permite, se aprende la tabla de multiplicar sin problema. Quien no lo puede aprender, pues tiene una ayuda que es la calculadora. Por ejemplo, una persona que es ciega, no le decimos, y es alumno, por ejemplo, no le decimos, oye, no, mira, concéntrate y mira bien la pizarra, ¿no? No, le dejamos usar material de braille, puede llevar ayuda para desplazarse, desde el bastón a un perro guía. Si tiene un problema auditivo, pues llevará un aparato que en el caso de que la pila se le haya acabado no le decimos, no, pero tú presta atención, no, sino que iremos a buscarle otra pila o llamaremos a la familia, le diremos, oye, que se le ha estropeado el audífono, que no escucha, ¿no? Con estas discapacidades evidentes lo hacemos, ¿no? En cambio, con estas otras que no son evidentes, no. Bien, pues se trata de que el alumno entienda que tratarlos a todos por igual no es justo. Hay que tratar a cada uno según sus habilidades y su necesidad. Y si somos capaces de transmitirlo de la forma adecuada, pues mira, van a ser totalmente empáticos con ellos. Van a ayudarlos en lo que les haga falta. No va a ser el que siempre tiene la culpa de todo. Pero todo esto es un trabajo previo que hay que hacer con el alumnado. Pero no, claro, diciendo, oye, mira, es que como tiene una discapacidad, pues, en fin, hay que hacerlo de manera un poco más empática, porque para que ellos tampoco se sientan, por ejemplo, y todos lo sabéis, la mayoría de los alumnos no quieren salir a las clases con la PT o todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se tiene catalogados que los que van allí son los torpes, ¿no? Y entonces, como yo no quiero que me identifiquen con los torpes, yo no quiero salir. O incluso hacer actividades adaptadas dentro de la clase. Tampoco lo quieren muchos, ¿por qué? Porque entonces, si yo hago otra cosa, pues porque yo soy el torpe de la clase, ¿no? Es que hay que transmitir otra forma de relacionarnos todos, entre todos, ¿no? Que cada uno tiene las habilidades que tiene y las capacidades que tiene y todas son igualmente válidas, ¿no? Yo escuché una vez contar a una persona una ilustración que digo, es que esto lo deja cristalino, clarísimo, ¿no? Decía, mira, en Suecia, en el metro, hay un torno a través del cual tú puedes entrar sin pagar el billete del ¿no? Y entonces, claro, uno le preguntaba a un español que estaba allí de visita, le preguntaba al sueco, dice, pues no, y si por ahí no hay que pagar, pues entonces, ¿por qué no entra todo el mundo por ahí?
¿no? O dice, vamos, en España entra y todo el mundo por ahí. Y el sueco lo miró así con una cara y me dice, no, no, es que eso está pensado para una persona que haya tenido algún problema del tipo que sea y no lleve dinero para el metro. Todos los que tienen dinero para el metro pasan por el otro sitio. Esto es lo mismo. Pero esto es cuestión de mentalidad. Es decir, que no tenemos que fomentar el truco, la trampa, la pillería. Tenemos que fomentar pues, la solidaridad, valores que nos igualen a todos, porque como seres humanos todos tenemos el mismo valor. En esencia, nuestra esencia es igual, tengas un problema de TEA, seas ciego, no tengas ningún trastorno, da igual, como personas tenemos el mismo valor. Nuestra dignidad es la misma, con problemas, sin problemas, con discapacidad, sin discapacidad. Entonces, es esto lo que tenemos que transmitir en clase, no la pillería, la picaresca, de bueno, a ver quién consigue más con menos esfuerzo. Por eso digo que esto es labor previa, ¿no? Pero que se consigue. En estos colegios, por ejemplo, que se practica la educación inclusiva, existe esa solidaridad entre los alumnos, independientemente de las capacidades de cada uno. Y el que tiene más ayuda al que tiene menos, pero no se siente más porque este tenga menos, sino, bueno, cada uno tiene las habilidades que tiene y todas son igualmente válidas. Perfecto. Amanda Santiso nos traslada, ¿cómo se les puede conducir para que tengan una vida lo mejor posible con tantas dificultades? Si hacen horarios más cortos que hacen el resto del día. A ver, pues claro, evidentemente hace falta mucha creatividad, digamos, para hacer una alternativa al sistema educativo tradicional, ¿no? Pero el problema es que hoy día vivimos como una vida muy artificial, entre cuatro paredes, donde, claro, las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, que ya llevan mucho tiempo entre nosotros, son casi el recurso más fácil. Y con esto del confinamiento y la pandemia y todo esto se ha generalizado mucho más el uso del móvil, de las tablets. Esos dispositivos no son diabólicos, que a veces hay una brecha digital, ¿no? Entre las generaciones que somos nativos digitales, inmigrantes digitales y los que son nativos digitales, bueno, que parece que cada vez que cogen el móvil o la tablet o lo que sea, aquello es catastrófico, ¿no? Con esto no estoy diciendo que hay que fomentar el uso de esas tecnologías, pero sí no demonizarlas tampoco, ¿no? Y después, pues ahí, claro, dependiendo de dónde vivas, si vives en el campo tienes más posibilidades de hacer algunas actividades de contacto con la naturaleza, que por cierto, muchos de los problemas que vivimos con el sistema educativo actual y la forma de vida actual es la carencia de una vitamina, que es la vitamina N. La vitamina N es N de naturaleza. Vivimos en entornos totalmente artificiales, donde todo desprende energías, iones positivos, que en este caso son los negativos, pues por los dispositivos, por las ropas que llevamos, porque todo es sintético. Es decir, la manera que tenemos de renovarnos es en el contacto con la naturaleza, ¿no? Pues si no vives en el campo, habrá parques donde vivas, ¿no? Entonces, hacer deporte, actividades al aire libre, todo esto, digamos que compensa un poco todo lo que perdemos, porque nos proporcionan iones negativos que regeneran y producen endorfinas, buen estado de ánimo, pues todo lo que sabemos, ¿no? Cuando vamos a la playa, paseamos, el agua en movimiento, por ejemplo, tiene muchos de estos iones negativos que son tan buenos. Por eso, cuando nos duchamos, decimos, oye, qué relajado me ha quedado, ¿no? Pues por algo, no es por casualidad, ¿no? Entonces, quizás actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza, pueden suplir parte del tiempo que estemos en casa. Por ejemplo, si estudias en casa, yo conozco familias que han educado a sus hijos en casa, entonces en casa se tarda menos en hacer todo. Pues entonces después lo han compensado con aficiones, como puede ser la música o los trabajos manuales. Recuerdo una familia que enseñó así a sus hijas, pues a una de ellas, por ejemplo, le gustaba mucho la moda, pues se apuntó a un curso de corte y confección. Era por un lado muy intelectual y por otro lado hacía algo que, bueno, parece de gente mayor, ¿no? Pero como le gustaba la moda y se hacía su propia ropa,
en fin, que cada uno puede buscar dentro de, digamos, para ese tiempo libre, que no es libre, que es tiempo que puede usar para adquirir otras destrezas que no sean solamente las intelectuales, ¿no? Pues ya digo, el deporte, la música, la lectura, las actividades, los talleres, hoy hay muchísimos talleres de todo tipo en todas partes, ¿no? Para adquirir habilidades y técnicas. A alguien le puede gustar la pintura, pues dedica tiempo a la pintura. Es decir, es cuestión de ver el potencial de cada persona, ¿no? Porque en estos casos es importante no generalizar, decir, todo el mundo tiene ahora que ir al conservatorio o todo el mundo tiene que ir al gimnasio. No, no. Cada uno que haga o vaya al sitio donde potencie sus habilidades naturales. Pero no todos los seres humanos estamos cortados por el mismo patrón. Entonces no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Perfecto. Pues creo que esta era la última, Marga. Reitero mi agradecimiento y también entiendo que el agradecimiento de todos los participantes que te han escuchado hoy. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has regalado y espero que nos volvamos a ver en otra actuación en Extremadura, que seguramente sea así. Muchísimas gracias. Encantada de haber estado este tiempo con vosotros, las personas que han participado también, y enhorabuena por la organización de esta jornada. Y no quiero terminar sin recordar que esto no es un problema de familias adoptivas ni de niños de países del este, etcétera. El consumo social de alcohol durante el embarazo también provoca TEAF. Así que durante el embarazo, consumo cero. Y tampoco se trata de culpabilizar a las madres que, por ignorancia, han consumido alcohol durante el embarazo. En una ocasión, una persona me preguntó, ya, pero es que en el caso de las familias adoptivas, claro, como fue la madre biológica, como que, pero en el caso si eres tú, pues si eres tú, lo mejor es tomar conciencia de que, bueno, tú no lo sabías en ese momento y aceptar cuál es el trastorno que tiene tu hijo, porque esa será la mejor forma de ayudarlo. Si no aceptas el trastorno que tiene, no vas a encontrar la mejor forma de ayudarlo. Así que consumo cero. Y si por lo que sea algunos de nuestros hijos, alumnos, etcétera, tiene TEAF, pues lo primero, aceptarlo, reconocerlo y valorarlo y darle pues toda nuestra mejor versión. No, no ser injustamente punitivos con ellos, sino ser empáticos 100%. Pues cerramos con el mensaje, mejor que ese. Agradecer a las compañeras de FAS que están detrás, pero que están muy pendientes de que todo salga bien. Agradecer a todas y a todos los participantes que nos habéis acompañado. Los invito a que nos volváis a acompañar el lunes 24 de mayo. Trataremos el tema de prevención de conductas de riesgo en el contexto familiar, escolar y social en chicos y chicas TEAF con el profesional don Rafael York. Así que feliz día a todos, feliz fin de semana y nos volvemos a ver el lunes 24 de mayo. Muchas gracias, Marga. Muchas gracias. Feliz día a todos.